are you? Hoy, bueno, vamos a continuar con el aspecto orientación. Ya en la clase pasada estuve haciendo una breve introducción para que supieran de qué se trataba. Y vamos a ver hoy la escritura progresiva. Con respecto a lo que vimos en la clase pasada, dijimos que la orientación era la dirección del movimiento de avance o retroceso de la escritura de acuerdo al modelo caligráfico. Entonces tenía trayectoria centrífuga y centrípeta, donde observamos todas estas características que están aquí: finales de letra, mayúsculas abiertas o cerradas, óvalos y bucles de ampas y jambas, puntos, barras de T, firma, rúbrica y comparación texto-firma. Esto, como ya lo vimos, no voy a aclarar mucho más. Hoy vamos a ver esta trayectoria, que es la centrífuga, que es el movimiento que va de izquierda a derecha, que va del sujeto hacia los demás, según el simbolismo espacial, y de abajo hacia arriba del sujeto hacia lo superior. Entonces, está relacionado todo ese movimiento con la extraversión, el alocentrismo y el interés que el sujeto tiene en los otros. Esta trayectoria centrífuga es cuando se toma en cuenta, es cuando el modelo caligráfico tiene una forma y se desvía. Por ejemplo, si el modelo caligráfico muestra que es hacia la derecha y el sujeto lo hace hacia la izquierda, nos está indicando una escritura regresiva. Si el movimiento caligráfico es hacia la izquierda y el sujeto, en vez de hacerlo hacia la izquierda, lo hace hacia la derecha, la escritura es progresiva. Ahora con los ejemplos se van a entender un poquito mejor. Entonces, en la orientación teníamos progresiva, regresiva y orientación mixta, que sería mitad de progresiva y regresiva, y teníamos que tener en cuenta la longitud de los trazos, la fuerza de tensión y dinamismo, el ambiente gráfico, si era positivo o negativo, y la zona donde se presenta, porque de acuerdo a donde se presenta, si es en la zona superior estamos hablando de las ideas, si estamos hablando de lo emocional si es en la zona media, o estamos hablando de lo instintivo si es en la tercera zona, ahí nos va a indicar a dónde está regresando el individuo. Por ejemplo, acá estamos hablando de escritura progresiva, que también se le llama dextrogira, egófuga o radiante. Les digo porque en los libros posiblemente encuentren otros nombres y es lo mismo, el significado es igual. En estas escrituras que son progresivas no vamos a encontrar bucles ni lazos que estén hechos a la izquierda, porque son regresiones del movimiento. No va a haber barras de T y puntos atrasados. No va a haber signos de inhibición, como ser, por ejemplo, la escritura contenida, la escritura apretada, la escritura inhibida. La escritura, por ejemplo, que vimos hace poquito, la invertida, que es hacia la izquierda, tampoco es una escritura progresiva, porque saben que la progresiva sería hacia la derecha, la inclinación. Tampoco tendría que tener desproporciones excesivas, ni ángulos. Tampoco la escritura desligada corresponde a este tipo de progresión, digamos. Ahora, en estas escrituras podemos observar, acá tiene óvalos abiertos arriba y a la derecha. Esta es una P, acá dice porque, la P está dirigiéndose directamente hacia la derecha. Esta es una Q, omisión de óvalo y dirigida hacia la derecha. Acá esta es una D, por ejemplo, donde dice un enlace original, y cuando ya vemos enlaces determinados originales, nos está hablando de un nivel superior en la escritura. Así que, en general, esta escritura es todo progresiva. Esta es una G, por ejemplo. Omisión de bucle hacia la izquierda y tampoco lo hizo a la derecha, lo dejó ahí, lo amputó, digamos, pero el movimiento es progresivo, todo hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, en esta escritura también tenemos óvalo abierto arriba y a la derecha. Acá hay
una Y, por ejemplo, omisión de bucle hacia la izquierda. Vemos acá la R también en forma de vuelo de paloma, es decir, no hace movimientos que vuelvan hacia atrás. Estas escrituras nos indican que la adaptación es fácil tanto a los ambientes como a las situaciones, que la persona es comunicativa, ya lo vimos por ejemplo ahí en los óvalos, que es positiva, que tiene una sensación de fuerza y de confianza en sí, entra fácilmente en contacto con los demás, está relacionado con la extraversión, dijimos la escritura progresiva, puede tener ideas rápidas, le interesan los problemas colectivos y muestra su interés tanto por las personas y por los hechos exteriores. Su conducta es abierta y espontánea y es una persona que se decide para afrontar los problemas. Acá, por ejemplo, también es una escritura progresiva. Miren aquí, esta es una R, en vuelo de paloma, aunque es un poquito más frenada la escritura que en la escritura la primera, por ejemplo. Entonces, vamos a ver otras para ver. Acá tenemos, por ejemplo, miren esta F, cómo la simplificó. Vuelo de paloma acá hizo. Si bien acá, por ejemplo, hay una pequeña complicación. Pero en general, cuando uno ve toda la escritura, ve que es progresiva. Cuando hay armonía en la escritura, porque en realidad no vamos a encontrar una escritura progresiva que sea muy negativa, pero siempre alguna, cuando hay mucho desorden, podemos llegar a ver, ya ahora voy a dar las interpretaciones, pero en general estas escrituras, el ambiente gráfico es positivo y hay armonía. Cuando hay armonía, hay altruismo, hay generosidad en la persona, siempre estamos hablando de escritura ligada y redondeada, se puede entregar por entero a un ideal que puede ser tanto político, benéfico, económico, social, busca el buen entendimiento, el diálogo, la libido está en progresión, tiene capacidad dialéctica e imaginación, la persona es simpática también. Acá, por ejemplo, en esta, ven, tiene el óvalo abierto arriba a la derecha, que ya lo vamos a ver en letras reflejas eso. Acá tenemos vuelo de paloma, acá otro, pero no ven que el movimiento esté frenado. Miren, acá hay el travesaño de la Q, que sería el único movimiento que yo veo que está frenando la escritura, porque muchas veces no se suele hacer cuando es una escritura simplificada. Acá en la siguiente pasa lo mismo, el movimiento es hacia la derecha. Ven, la barra de T, por ejemplo, acá está equilibrada, pero todos los movimientos son hacia la derecha. Entonces, dijimos, a ver si tenemos otra. Acá hay otra. Bueno, acá ¿qué podemos ver? Por ejemplo, acá esta F. Esta F varía del modelo caligráfico. En vez de ir hacia la derecha el bucle inferior, va, porque sería así, no sería la F así, así. En vez de ir hacia la derecha, lo manda hacia la izquierda. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que no es regresiva esta F. ¿Por qué? Porque en la F del modelo caligráfico, luego que sube, hace un lazo enganchando y eso está frenando la escritura. En cambio, esta persona lo que ha hecho es simplificar el movimiento. Si bien fue hacia la izquierda, en la tercera zona omitió el lazo.
Entonces, en realidad, la hizo más rápida la escritura. Por ejemplo, la R hizo simplemente un movimiento, la T la transforma en la ligadura de la letra siguiente. Entonces, todas esas características nosotros las vamos a ver en la escritura. Y cuando es ambiente gráfico negativo, yo no encontré, pero nos indica que la persona es impaciente, que puede tener ausencia de timidez y de recato, que busca nuevas sensaciones en la vida y por ahí quiere tiempo libre para distracciones, para placeres, más indisciplinado que cuando es la escritura progresiva. Y tenemos que tener en cuenta también las zonas donde se presentan, pero ya lo vamos a ver más específicamente cuando se trate de la escritura regresiva. Es decir, que cuando el ambiente gráfico es positivo, que en general siempre es positivo, pero cuando se presenta un ambiente gráfico negativo, que uno ve una escritura que es centrífuga, pero está lanzada, o sea, tiene lanzamientos, es masiva, no sé si recuerdan lo que era maza, es desordenada o es rígida, es angulosa, ahí estamos hablando de una afectividad que está mal manejada y el carácter puede oscilar entre dos polos, que sería la contención y la explosividad. Hoy vamos a ver si tengo otro. No. Entonces, hoy estuvimos viendo lo que es una escritura progresiva y en la clase próxima vamos a analizar la escritura regresiva, que por cierto también es muy interesante. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.